Te habla la doctora Dicia y te estaré desarrollando el tema acerca de fractura de las extremidades superiores. Dentro de esta tenemos la fractura de clavícula, siendo este el tipo de fractura más frecuente en niños y adultos jóvenes. ¿Por qué específicamente en este tipo de edad? Porque la clavícula se endurece a partir de los 20 años, por lo que los niños, adultos jóvenes y adolescentes forman ya un factor de riesgo para padecer esta condición. También las personas de edad avanzada, porque con el tiempo las personas adultas pierden la elasticidad del hueso, por lo que también son propensos a padecer este tipo de fractura. Dentro de las causas tenemos las caídas, cuando nos golpeamos directamente en el hombro o en la clavícula y con la mano extendida. Lesiones deportivas, ya sea en la cancha o en la pista, y accidentes de vehículo, motocicleta o bicicleta, siendo los ciclistas los deportistas más afectados. Dentro de los signos y síntomas tenemos dolor, inmediatamente caemos o somos golpeados en el hombro o en la clavícula. También imposibilidad para mover el hombro por el dolor que este proporciona. También un sonido un poco extraño como crujiente cuando intentamos mover el hombro. Dentro de las complicaciones en este tipo de fracturas son infrecuentes, pero cuando suelen ocurrir, suelen lesionar los bordes irregulares de la clavícula, los vasos o nervios que circulan por el entorno. Para diagnosticarlo utilizamos la radiografía y como medio de tratamiento lo primero que se utiliza es inmovilizar el área afectado. Muchas gracias. Hola, soy la doctora Francielis y les estaré hablando acerca de lo que son las fracturas de extremidades inferiores. Cuando hablamos de las fracturas de extremidades inferiores, nos referimos a la rotura parcial o completa del seguimiento de los huesos. Debemos tener en cuenta que la principal causa de fracturas de extremidades inferiores son los traumatismos, pero también pueden estar causadas por lo que son enfermedades óseas, y a estas se denominan fracturas patológicas. En la mayoría de las fracturas de extremidades inferiores se fractura lo que es el fémur, la arteria femoral superficial, los vasos popliteos y se puede producir lo que es la luxación de la rodilla. Cuando estamos enfrente de lo que es una fractura de extremidad de miembros inferiores, se realiza lo que es una angiografía. Este es un método diagnóstico que se realiza en las áreas de operaciones. Este nos permite diagnosticar y evaluar los vasos sanguíneos, es decir, el flujo sanguíneo. Se realiza cuando estamos en presencia de un alto riesgo de la pérdida de la extremidad de nuestro paciente. El acceso arterial para una angiografía de extremidades inferiores se realiza a través de una vía percutánea de los vasos femorales. Con un catéter arterial estándar que va a poner en exposición y canulación directa los vasos femorales y también lo que es la arteria femoral superficial en la cara interna de la rodilla. Se recomiendan realizar derivaciones intravasculares, las cuales van a reducir el riesgo de isquemia durante el tratamiento de la fractura. Posterior a eso, se realiza lo que es la reparación definitiva vascular. Raramente se suele tomar la decisión de amputar el miembro inmediatamente, esto debido a lesiones ortopédicas o lesiones neurovasculares. A la hora de tomar decisiones en casos como son estos de fracturas de extremidades inferiores, se deben de poner de acuerdo el personal médico encargado, los cuales son los traumatólogos, los ortopedistas y el médico cirujano plástico reconstructivista. Gracias. Mi nombre es Marcos Tavares. Yo les estaré hablando sobre las lesiones vasculares. Estas, ya sean aisladas o en combinación con una fractura, requieren de una reparación urgente. La angiografía en la sala de operaciones es un tema importante, ya que ha facilitado el trabajar con estas lesiones y está indicada en pacientes con alto riesgo de perder una extremidad o de un accidente vascular grave. La angiografía es un examen de diagnóstico por imagen cuya función es el estudio de los vasos sanguíneos, los cuales no son visibles en una radiografía convencional. Este término hace referencia a las distintas técnicas radiológicas que se emplean para poder visualizar el diámetro, la forma o la cantidad de los vasos sanguíneos e incluso el estado clínico de estos. La angiografía es una técnica invasiva, ya que requiere el uso de un catéter a través de un vaso periférico. El que mayor se utiliza es la arteria femoral,
y se ha utilizado también en casos la vena cubital. Entonces, a través de este catéter se introduce una sustancia radiopaca que lo que hace es absorber las radiaciones X para así poder proyectar la imagen de la radiografía. Y de esta manera ya es visible el árbol vascular. Existe también una técnica no invasiva que es a través de la tomografía computarizada. Esta técnica es un gran avance en la ciencia y tiene la misma precisión que la angiografía invasiva. La angiografía tiene varias subdivisiones. Esta va a ir de acorde al enfoque y de lo que se quiera ver en la imagen. Por ejemplo, está la flebografía, que se especializa en el estudio de la circulación venosa. La arteriografía, que se especializa en la circulación arterial. Está la angiocardiografía, que se especializa en las arterias del corazón. También está la angioneumografía, la cual estudia las arterias y venas del pulmón. Y está la linfografía, que se especializa en los vasos linfáticos. En los hospitales existe una gran controversia sobre qué se debe de trabajar primero, si la fijación de la fractura o la reparación vascular. Muchos doctores prefieren la colocación de derivaciones intravasculares temporales y la oclusión arterial durante la fijación de la fractura, para luego proceder a la reparación del vaso en sí. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Wally Méndez, estaré hablando sobre lesiones vasculares. Las intervenciones quirúrgicas sobre lesiones vasculares siguen los principios estándar de reparación. Para la reparación de la arteria subclavia o axilar, utilizamos RSVG e injertos PTFE con 6 milímetros de diámetro. El acceso quirúrgico para una lesión de la arteria humeral se hace a través de una incisión longitudinal en la parte interna del miembro superior. Se puede tener acceso a la parte proximal de la arteria humeral a nivel de la arteria axilar, y con el alargamiento de una incisión en forma de S en la fosa antecubital se puede tener acceso a la parte distal de la arteria humeral. Se extirpa el segmento vascular lesionado y se hace un injerto de interposición término-terminal con RSVG. Si el paciente presenta una lesión en la vena poplitea, se hace un injerto de interposición con PTFE. Y si el paciente presenta una lesión aislada de la arteria poplitea, se utiliza RSVG con una anastomosis término-terminal. Luego de hacer la reparación del vaso y documentar el restablecimiento del flujo sanguíneo, dentro de la sala de cirugía se hace una angiografía si no encuentra un pulso palpable. Muy buenas tardes, mi nombre es la doctora González y le voy a estar hablando de lo que es el síndrome compartimental intraabdominal. Antes le definiré lo que es la presión intraabdominal, que esta va a ser la presión contenida en la cavidad abdominal, que normalmente se va a ver afectada por la respiración. Una respiración espontánea es en la que nos encontramos ahora mismo, que va a ser menor de 5 milímetros de mercurio. El síndrome compartimental intraabdominal se va a definir como las múltiples consecuencias fisiológicas que ocurren como resultado de la elevación de las presiones intraabdominales, usualmente más de 20 milímetros de mercurio, que va a implicar una serie de manifestaciones cardiovasculares, respiratorias, renales e incluso neurológicas. El síndrome compartimental intraabdominal puede ser de origen primario, por lesiones a los órganos abdominales, hemorragia y entre otras, o secundarias a causa del edema intestinal por reperfusión y ascitis. Las manifestaciones que veremos va a ser la distensión abdominal progresiva, seguido por el incremento de las presiones máximas en las vías respiratorias en el ventilador mecánico, que normalmente estos pacientes van a manejar unas presiones no más de 12 milímetros de mercurio. También vamos a ver lo que va a ser la oliguria cuando estas presiones aumenten más de 15 milímetros de mercurio, y una anuria cuando la presión aumente a más de 30 milímetros de mercurio, y el desarrollo de la hipertensión intracraneal. Estas manifestaciones se relacionan con lo que es la elevación del diafragma y el retorno venoso inadecuado a través de la vena cava o las venas renales como consecuencia de la presión transmitida al sistema venoso. El diagnóstico del síndrome compartimental intraabdominal va a ser clínico, pero va a ser útil utilizar medir las presiones intraabdominales al fin de confirmar este diagnóstico. Siempre que se considere tal diagnóstico, el reconocimiento del síndrome compartimental intraabdominal no deberá ser difícil. En todo paciente que tenga factores de riesgo antes mencionados, estos casos deben hacerse una monitorización estrecha y continua de esta presión intraabdominal, dado que el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno disminuye la morbilidad asociada a estas entidades. Gracias.
Saludos, mi nombre es Nico Rivera de la Cruz y les estaré explicando sobre el tratamiento del síndrome compartimental abdominal. Este tratamiento consiste en abrir cualquier incisión abdominal reciente para liberar la aponeurosis o bien realizar una incisión en caso de que no haya una previa. Por lo común se observa mejoría inmediata en las presiones en el respirador mecánico, presión intracraneal y diuresis. Cuando se considera un tratamiento conservador del síndrome compartimental abdominal en la sala de operaciones, este consiste en dejar la aponeurosis abierta y cerrarla con apósitos estériles, planificando una laparotomía de revisión con cierre tardío de la aponeurosis abdominal. Los pacientes que poseen hipertensión intraabdominal deben vigilarse estrechamente con exploraciones repetidas y mediciones de la presión vesical. En caso de que haya un deterioro, este se pueda detectar inmediatamente y luego iniciarse el tratamiento quirúrgico. Si esto no se hace, el síndrome compartimental abdominal puede causar múltiples fallos de aparatos, sistemas y también acompañarse de una alta tasa de mortalidad. El cierre de la pared abdominal debe intentarse cada 48 a 72 horas, luego de liberarse la aponeurosis, para tratar de que ésta se aproxime. En caso de que esto no ocurra de 5 a 7 días luego de liberarse la aponeurosis, pues puede resultar en una gran hernia incisional. Rara vez las escarotomías luego de las primeras 8 horas de la lesión están indicadas debido a las grandes secuelas estéticas. Hola, mi nombre es Danielis Castillo. En este momento estaré compartiendo con ustedes acerca del síndrome compartimental de las extremidades. El síndrome compartimental de las extremidades por lo general ocurre después de fracturas cerradas. La lesión sola puede predisponer al síndrome compartimental, pero la reanimación intensa con líquidos puede exacerbar el problema. El dolor con los movimientos pasivos es la característica distintiva del síndrome compartimental. El compartimiento anterior de la pierna suele ser el primer compartimiento afectado. La confirmación del diagnóstico se obtiene por medición directa de la presión de los compartimentos individuales. Ahora bien, si la presión es de más de 20 a 25 milímetros de mercurio en alguno de los compartimientos, debe considerarse la realización de fasciotomía para los 4 compartimientos. El síndrome compartimental puede ser ocasionado por lesiones isquemia, reperfusión después de 4 a 6 horas de isquemia. Los posibles resultados del síndrome compartimental no tratado incluyen insuficiencia renal. También puede encontrarse pie caído, pérdida de tejido y pérdida funcional permanente. Se han descrito varios síndromes compartimentales en las extremidades superiores e inferiores, incluidos los síndromes compartimentales de hombro, brazo, antebrazo, mano, glúteos, muslo, parte inferior de la pierna y piel. Las causas de síndromes compartimental son numerosas e incluyen, entre otras, fracturas abiertas y cerradas, lesiones arteriales, heridas de bala, mordeduras de serpientes, extravasación en sitios de acceso venoso y arterial, comprensión de extremidades, quemaduras, apósitos constrictivos y yesos apretados. El diagnóstico más rápido, el manejo del síndrome compartimental es primordial para lograr un resultado clínico exitoso. Muchas gracias.